y comenzamos con el panel Bioregiones. Un panel en el que nuestros socios portugueses tienen mucho que decir. Bioregión. ¿Qué es una bioregión? Confieso que la verdad no tenía mucha información sobre esto. Y creo que cuando se hagan las intervenciones de este panel nos quedará a todos muy claro. Bioregión es un área geográfica donde los agricultores, los ciudadanos, los operadores turísticos, las asociaciones y las administraciones públicas tienen que estar, como decimos, en red y en continuo trabajo. Dejaré luego a los expertos que os lo expliquen de la manera adecuada. Bueno, los presentamos. Actuará como relatora Caterina Pereira. Tiene la palabra Caterina. Puedes decir. Muito obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite que me foi dirigido para ter a honra de apresentar este painel. Dizer também, pedir desculpa pelo facto de falar em português, mas não quero de forma nenhuma perverter a vossa tão bela língua e, ao contrário do Presidente Armindo, eu não tenho a audácia sequer de tentar falar portunhol, porque nem aí sairia bem. Vou também tentar falar mais pausadamente, que para mim às vezes é uma dificuldade, para ver se todos nos entendemos. Caso alguma coisa que eu diga não seja entendível, peço por favor que me o digam. Assim sendo, eu ia começar, antes de apresentar o painel e de fazer uma breve contextualização teórica do que são as biorregiões, dizer que eu ia começar por fazer um desafio que felizmente já foi aceito, foi colocado anteriormente e já aceito pela Sra. Presidente da Deputação de Cáceres. Portanto, o desafio lançado a Moraleja e a este território de vir a ser uma biorregião foi com muito agrado que ouvi há pouco que era um desafio já aceito. Muito obrigada. E, portanto, antes de passar a palavra aos oradores que, melhor que contextualizações teóricas, falaram da prática do que é isto de ser uma biorregião, dar-vos apenas alguns conceitos que é bom termos em conta para percebermos do que é que falamos quando falamos de biorregiões. Portanto, um biodistrito ou uma biorregião é uma área geográfica rural, onde agricultores, cidadãos, operadores turísticos, associações e administração pública estabelecem um acordo para a gestão sustentável dos recursos locais, adotando um modelo biológico de produção e de consumo, cadeias curtas de comercialização, grupos de compras solidárias, cantinas públicas bio, etc. Numa biorregião, a promoção de produtos biológicos está intimamente ligada à promoção do território e às suas particularidades, a fim de alcançar o pleno desenvolvimento do seu potencial económico, social e também cultural. A primeira biorregião foi criada em Itália, em 2009, num território que faz parte do Parque Nacional de Cilento. Atualmente, o biodistrito é um verdadeiro laboratório permanente de impacto nacional e internacional de ideias e iniciativas com alto perfil cultural e que visam um desenvolvimento justo e solidário do território baseado em modelos biológicos. Em torno destes elementos ecológicos, desenvolveram-se indústrias de todos os tipos e criaram-se redes, com especial importância também para a biotecnologia, como vamos ter oportunidade de constatar. Um também dos grandes objetivos de uma biorregião é incentivar toda a comunidade na prática de uma gestão sustentável dos recursos endógenos, promovendo o produto biológico numa abordagem territorial e contribuindo para o respeito do meio ambiente. É talvez, porventura, das premissas mais importantes a este respeito, para que a valorização do território seja ou contribua para uma melhor qualidade de vida. A consciência ambiental inerente às biorregiões deve seguir um percurso inteligente, uma cadeia em que a força promotora sensibiliza os atores circundantes e que, por sua vez, estes mesmo exigirão responsabilidade e condições legislativas e financeiras que viabilizem o cumprimento de práticas sustentáveis. De uma forma muito resumida, este seria, porventura, um enquadramento teórico possível.
Mas mais importante que estes enquadramentos teóricos é, de facto, ouvir as práticas que se fazem internacionalmente, que se fazem há quase um ano em Idenha Nova e que se fazem com redes muito bem sustentadas. O nosso primeiro orador, o primeiro orador deste painel, é Daniel Cláudio Cerezo, peço desculpa, que é técnico de projetos na ACBio, que é uma associação espanhola de bioempresas, é licenciado em Ciências Experimentais pela Universidade Rei Juan Carlos I, é mestre em Biotecnologia da Saúde e a sua carreira profissional está focada na gestão de projetos de biotecnologia. Estudou no Centro Nacional de Investigação Cardiovasculares num projeto de pesquisa sobre anticorpos. Atualmente é gestor de projetos da Associação Espanhola de Bioempresas e na plataforma de mercados biotecnológicos. Através da ACBio, participa na gestão e execução de 2 projetos europeus baseados na bioeconomia. São eles o BioVoices e o BioBridges. Participa também na execução e acompanhamento de outros projetos nacionais e europeus, desenvolve e apoia as diferentes atividades e relatórios requeridos, bem como o seu enquadramento financeiro. Portanto, o enfoque desta apresentação vai ser, sobretudo, nos 2 projetos europeus, BioBridge e BioVoice. Muito obrigada. Bueno, primero quería dar las gracias al alcalde de Moraleja, Diputación de Cáceres y al Ayuntamiento de Idaña Nova por permitirme estar aquí y, sobre todo, quería dar las gracias por poner innovación al lado de rural, porque cuando hablamos de innovación parece que solo hablamos de TIC, de IA, de innovación biosanitaria, pero realmente también hay innovación en el entorno rural y, sobre todo, actualmente y en los años venideros vamos a necesitar mucha innovación en entornos rurales. Primero voy a hacer una pequeña presentación de lo que es ACBio. Nosotros somos la Asociación Española de Bioempresas y agrupamos a diferentes entidades del sector biotecnológico a nivel nacional. Actualmente tenemos cerca de 270 entidades que son asociadas. Trabajan en biotecnología industrial, biotecnología agroalimentaria y, sobre todo, biotecnología sanitaria. Además, tenemos 4 grupos de trabajo, uno de ellos centrado en agroalimentación, economía circular, economía sostenible. Y, bueno, tenemos representación diplomática en más de 30 países internacionales. Otra cosa importante es que organizamos BioSpain, que es una feria bienal de las más importantes del sector biotecnológico. Este año ha sido realizada en Sevilla, donde asistieron pues, cerca de 800 empresas, más de 2.000 representantes y el 30% de las asistentes fueron internacionales. Además, se realizaron 2 sesiones en agroalimentación y metodología industrial, destacando que la innovación en estos sectores es primordial. Además, recogemos cada año en el informe ACBio, todo esto lo podéis ver en la página web, los datos del sector biotecnológico. Nos posicionamos como una entidad de referencia para recoger los datos del sector y, bueno, dentro del marco de este foro también me gustaría destacar que este año, dentro de los 20 casos de la biotecnología española, 20 casos de éxito en biotecnología española, destaca una empresa que trabaja en agroalimentación, que es Plant Response, que hace 3 años consiguió levantar un capital de 6 millones de euros para la investigación en estrés botánico, crecimiento de plantas y trabajo en sistemas agroalimentarios rurales. Bueno, y otras acciones que realizamos desde ACBio, pues, por ejemplo, el ACBio Investor Day, donde diferentes startups, spin-offs, pequeñas empresas, pymes, tanto biosanitarias como en agroalimentación industrial, pues, presentan sus proyectos de investigación ante diferentes inversores del panorama internacional, buscando pues, financiación para sus proyectos. 2 anteriores proyectos en los que hemos trabajado desde la asociación y también en temas de bioeconomía son SeaColors y Valor Plus. SeaColors es un proyecto financiado por la Comisión Europea, por el Fondo LIFE, en el cual, a partir de tejidos de origen natural, como eran residuos de algas, se consiguió teñir camisetas, sudaderas, de forma que se redujera el uso de tintes químicos, que son muy perjudiciales. El proyecto Valor Plus, junto a la biorefinería Clamber en Castilla-La Mancha, lo que se consiguió fue generar valor a partir de subproductos generados de una primera biorefinería, es decir, una biorefinería en escala. A partir de desechos conseguimos generar valor a partir de un proceso biotecnológico y los residuos que se generaban de este proceso volvieron a generar valor. Es decir, queremos cerrar el ciclo y un residuo cero. De lo que vengo hoy a hablar aquí, es por lo que estamos en este foro, y por lo que nosotros trabajamos en los 2 proyectos europeos, es por los bioproductos.
Los bioproductos es un tema que últimamente se está empezando a tratar mucho dentro de la Unión Europea y, bueno, al fin y al cabo son productos que derivan de forma total o de forma parcial de materia biológica, es decir, reducen la huella de carbono y reducen la dependencia que actualmente tenemos de materias fósiles. Por ejemplo, ejemplos de bioproductos podemos tener pues, desde los desechos que se generan en agroalimentación, después de pasar por una biorefinería y de generar valor, podemos obtener tejidos. Hay gente que actualmente con los plásticos que hay en el mar, a través de un proceso biotecnológico industrial, consiguen generar camisetas. A esto nos referimos con un bioproducto. ¿Por qué son tan importantes los bioproductos? Pues dentro del programa Marco H2020 que tenemos ahora en la Unión Europea se están destinando una gran cantidad de dinero a IAS, a Innovation Action, a CSAs, para investigar en bioproductos, porque resultan el futuro de la economía sostenible. Actualmente mueven cerca de 60.000 millones de euros al año en Europa, emplean cerca de 330.000 personas en ellos y para el año 2020 se espera que tengan una tasa de crecimiento compuesto de cerca del 20% anual. Por poner un ejemplo que os pueda resultar más visible, pues compañías como Reebok, por ejemplo, que bueno, es un sector que es muy dependiente de los plásticos, está empezando a sacar zapatillas cuya suela, en vez de ser un plástico, es un compostable que proviene de los desechos de cultivar maíz. Por ejemplo, Lego está empezando a sacar bioplásticos que son biodegradables, que vienen de la caña de azúcar, residuos de cereales y, bueno, al fin y al cabo, generar una economía mucho más sostenible para Europa en general. El primer proyecto del que os vengo a hablar es BioVoice. BioVoice es un proyecto europeo financiado por el H2020 que tenemos junto a 13 partners europeos y aquí la bioregión es Europa en su totalidad. Tenemos partners desde Portugal, España, Alemania, Italia, Eslovaquia, Estonia, Polonia. Tenemos partners a todo nivel europeo para que esto sea una implantación total. ¿Qué es lo que pretende BioVoice? Es conseguir una implantación y comercialización de los productos en el mercado y que consigan establecerse en los mercados europeos. ¿Cómo pretendemos conseguir esto? Pues uniendo, lo hemos estado escuchando durante todo el día, lo importante es la coordinación, la colaboración y establecer un marco operativo para poder llevar las cosas a cabo. Pues nosotros lo que pretendemos es unir a la sociedad civil, representantes de marcas, asociaciones de consumidores, la administración, autoridades locales, diputaciones, las empresas y los investigadores en torno a los bioproductos. Es un proyecto de 3 años que empezó este año. Para ello empezamos haciendo una revisión de cuáles son las barreras en este ámbito, sobre todo problemas en la inversión. La inversión actual, no solo en Europa, sino a nivel mundial, está muy marcada por el cortoplacismo. Yo invierto 5 millones hoy y en 2 años quiero tener 10. Pues todo lo que es un proceso biotecnológico, tanto biosanitario, agroalimentario o industrial, necesita una inversión que es muy a largo plazo y la inversión actualmente no ve invertir ahora para generar beneficios en 10 años. Y en España tenemos grandes centros que trabajan en biotecnología vegetal, en bioproductos, pero que les falta esa financiación para llevar un escalado mayor todos estos desarrollos. Problemas con las barreras relacionadas con la materia prima, sobre todo aquí en entornos rurales, vemos que gran parte de la materia prima se acaba desperdiciando, se acaba desechando, generamos muchos alimentos que luego no llegan a los mercados, no llegan al consumidor y se tiran. Tiramos casi el 50% lo generamos a residuos, a vertederos. Y la Unión Europea ya ha marcado que para el 2030 no vamos a poder tirar cosas a vertederos, no podemos tirar nuestros residuos, llevarlos a países como China. Tenemos que empezar a generar valor de esta materia prima y aquí, en entornos rurales, es donde se da el primer paso. Toda esta materia prima sirve aunque para algunos negocios es residuo, pero para otros es materia prima. Problemas en la legislación, barreras que está poniendo Europa, sobre todo en la modificación genética con CRISPR, y sobre todo, y más enfocado a la gente, problemas en el etiquetado y en la percepción pública. La gente realmente no sabe lo que es un producto eco, que un producto bio, no sabe de dónde viene, el valor que genera y al fin y al cabo prefiero comprar una bolsa de plástico de 2 céntimos que aquella que puede ser un biodegradable. Por ello se condujeron pues, cerca de 82 entrevistas a actores clave de la bioeconomía a nivel europeo. Desde aquí, desde España, realizamos entrevistas a investigadores en bioproductos, gente de las empresas, asociaciones de consumidores clave a nivel nacional y a gente del gobierno que trabaja en sostenibilidad en la Unión Europea, gente del gobierno español.
Los resultados fueron estos, distribuidos por sectores. En cuanto a la sociedad civil, pues se perciben muchos problemas en el etiquetado. Realmente no sé qué es un bioproducto, de dónde viene, cuáles han sido los procesos que ha recibido y casi que genera miedo incluso lo que es un bioproducto, porque no se tiene esa información. Y problemas con los costes al ser productos que actualmente, por la falta de escalado, son más caros. En cuanto a la administración, muchos problemas con la legislación. Hay que invertir más y favorecer el I+D en procesos que estén relacionados con la bioeconomía. Problemas en la investigación, la transferencia de tecnología, que resulta un problema muy importante a nivel nacional, pero también a nivel europeo, que es que nuestra investigación se acaba quedando en los centros de investigación, en los OPIs. Es que no se lleva al escalado industrial, no llega a las empresas toda la investigación de base que se realiza en los centros. Y bueno, con la mejora de los procesos y problemas para las empresas, sobre todo con la materia prima, que ya lo he dicho antes, la mayoría de la materia prima de estas empresas se pierde por el camino. Por ello, desde el proyecto, gran parte de esta concienciación se va a realizar a través de unos MML, que son workshops, talleres de movilización y aprendizaje mutuo, a través de los cuales se pretende involucrar a las personas clave de la bioeconomía, a la sociedad civil, a las diputaciones, empresas, negocios, investigadores. Se realizarán 70 eventos y bueno, ahí veis los datos. Desde España se realizará uno europeo, 2 a nivel nacional y 4 a nivel regional, que se empezarán a hacer a lo largo del año que viene y del año 2020, cuyo objetivo es, las diferentes regiones donde se realice, es traer a la gente clave de las empresas, traer a la gente clave que está trabajando en investigación, en bioproductos, traer a las diputaciones, a los propietarios de marcas, para que empiecen a trabajar en torno a bioproductos, determinen cuáles son las barreras y entre ellos colaboren, establezcan este marco operativo en torno al I+D. Además, hemos desarrollado la plataforma web de BioVoice, la cual ya está en activo, en la cual pues os podéis registrar como usuarios, se suben cada día noticias sobre bioproductos, de esa forma se puede crear un conocimiento mayor, se suben diferentes noticias. Pues mira, yo con residuos de tomates hemos sacado una crema antiarrugas, en Asia con la hez de elefante se está haciendo papel, para que puedas conocer más lo que son los bioproductos y no se genere ese miedo de la gente a algo que es desconocido. Además, avisarán de los diferentes workshops online y también los diferentes eventos que realicemos en España, para que todos aquellos que estén interesados en asistir pues puedan asistir y ser parte de esto y colaborar, que es lo importante. El otro proyecto en el que estamos involucrados es BioBridges. BioBridges es un paso adelante en BioVoice y es un paso adelante porque aquí ya no solo nos quedamos con concienciar, no nos quedamos con intentar dar un paso, sino que se da el paso. Queremos conseguir conexiones entre los sectores, conseguir una conexión entre la empresa y el agricultor, entre la empresa y el investigador, entre una diputación y las empresas, para que consigamos que los bioproductos no solo se queden en la investigación, sino que lleguen a los mercados, se establezcan y generemos una economía mucho más sostenible, que es lo que se nos está pidiendo no solo desde el mundo, sino desde Europa en estos años. Para ello, se identificarán cuáles son los mejores sectores para la cooperación, el cual ya está detectado que el agroalimentario es uno de los más importantes, también en torno a biomateriales para la construcción. Se promocionará la co-creación entre las empresas y los productores de marca. Todo esto, bueno, aquí podemos ver cómo pretendemos generar esos puentes entre los sectores. Para eso vamos a desarrollar, está en desarrollo la plataforma web de BioBridges, que esto es una parte muy importante. Cuando tú entres en la plataforma web de BioBridges, te vas a poder realizar un usuario. Pues mira, yo soy un representante local, soy un usuario que quiero conocer más en torno a bioproductos, soy una empresa, soy un agricultor. Por ejemplo, me identifico, soy un agricultor del entorno rural y cada día en mi cosecha genero X residuos. No tengo una manera de valorizar estos residuos. Puedes ponerte en contacto con una empresa. Esta empresa que trabaja en tu región o trabaja cerca de ti te dice, vale, tú estás generando estos residuos, yo los puedo valorizar en mi biorefinería y a partir de este proceso puedo obtener nanocelulosa, lignocelulosa, a través de esto puedo generar bioplásticos, puedo hacer biocombustibles, puedo hacer camisetas que provienen de lo que para ti es un desecho, puedo generar valor, puedo cerrar este círculo y puedo hacer una economía mucho más sostenible, que es al fin y al cabo lo que queremos conseguir. Y para ello también vamos a realizar eventos. Aquí en España realizaremos 2 a nivel nacional y lo que se quiere conseguir es dar ese paso que falta, ese paso, superar los gaps que hay entre la empresa y la investigación, el gap que hay entre, vale, tengo un bioproducto pero lo quiero lanzar al mercado, pero no sé si va a ser aceptado en el mercado,
conseguir que se establezcan porque es lo que va a mandar la economía sostenible. Y bueno, y termino con... Antes un compañero de prensa me ha estado haciendo allí unas preguntas y me ha dicho, ¿crees que es el futuro el entorno rural? Porque el entorno rural se está despoblando. ¿Tú crees que esto puede realmente ser el futuro? Y le he dicho que esto no solo es el futuro, sino que fue el pasado, fue el presente y va a ser el futuro porque desde Europa ya se está mandando y queremos establecer biorefinerías en entornos rurales, queremos que todos los desechos que se generan en el entorno rural no se queden ahí, no vayan a vertederos, se les saque un valor, se cierre el círculo y se genere beneficio de lo que para unos son desechos, para otros son materia prima. Y bueno, como hemos dicho y llevamos diciendo durante todo este foro, esto es parte de un marco operativo, esto es parte de ponernos todos al servicio de la innovación y trabajar todos, desde todos los sectores, para conseguir una economía mucho más sostenible. Y muchas gracias, ahí tenéis mis contactos si queréis algo. Gracias a todos.